Jesús advirtió de forma clara a sus discípulos contra un error específico que no tenía relación con el pecado ni con la desobediencia moral. No habló de faltas éticas ni de romper mandamientos. Señaló algo más preciso y para él más peligroso: buscar a Dios desde la actividad exterior sin una presencia interior real. Este error no consistía en hacer algo mal, sino en buscar en el lugar equivocado. Y Jesús lo corrigió una y otra vez. En los Evangelios, Jesús no reprende primero conductas inmorales, sino la manera en que sus seguidores intentaban relacionarse con lo divino. Observa cómo oran, cómo cumplen ritos, cómo repiten fórmulas, cómo buscan señales visibles, autoridad religiosa o validación externa. Y frente a eso, Jesús introduce una corrección constante. Dios no se encuentra en la acumulación de actos, sino en un estado interior específico. Cuando ese estado falta, todo lo demás se vuelve vacío, aunque sea correcto en apariencia. Este es el error central que Jesús nunca permitió consolidar entre sus discípulos: confundir la práctica con la presencia. Creer que el movimiento exterior, hablar, repetir, cumplir, mostrar, sustituye a la atención interior. Para Jesús, este error bloquea la percepción espiritual porque mantiene a la persona ocupada, pero no despierta. Activa el cuerpo y la mente, pero deja intacta la conciencia. Jesús no lo presenta como una transgresión moral. No dice que sea malo, dice que es inútil. Y esa diferencia es clave, porque algo inútil puede practicarse durante toda una vida sin producir transformación. Puede convertirse en costumbre, tradición y hasta en institución, sin que jamás conduzca a la experiencia de Dios que Jesús describía. Cuando Jesús habla del reino, insiste en que no llega por observación externa. No se accede por señales visibles, ni por demostraciones públicas, ni por méritos acumulados. El error que señala es buscar fuera lo que solo puede percibirse dentro. Y este no es un detalle menor del mensaje, sino una corrección estructural al modo religioso de su tiempo. Los discípulos, como cualquier persona formada en un sistema religioso, tendían a reproducir lo aprendido: más oración, más palabras, más normas, más gestos visibles. Jesús no destruye estas prácticas de inmediato, pero las desactiva como vía principal. Les muestra que, sin presencia interior, todo eso se convierte en ruido. Un ruido que tranquiliza la conciencia, pero no despierta la percepción. Si este tipo de lectura histórica y directa de las enseñanzas de Jesús te ayuda a ver los textos con mayor claridad, suscribirte al canal permite que sigamos explorando este conocimiento sin prisas ni distorsiones. Este error aparece cuando Jesús observa a quienes oran para ser vistos, a quienes multiplican palabras creyendo que eso aumenta su cercanía con Dios, a quienes confían en títulos, posiciones o cumplimientos externos. Su corrección es constante. Dios no responde al volumen, responde a la atención. No se accede a lo divino por insistencia mecánica, sino por una disposición interior concreta. Lo que Jesús protege aquí es el acceso directo. Si el buscador se acostumbra a buscar a Dios en lo exterior, pierde la capacidad de reconocerlo en el interior. Y una vez perdida esa capacidad, necesita intermediarios, estructuras, normas, autoridades. El error inicial parece pequeño, pero su consecuencia es profunda: la dependencia espiritual. Por eso Jesús es tan firme con este punto. No lo suaviza, no lo deja pasar, no lo presenta como opcional. Cada vez que surge, lo corrige. No porque las prácticas externas sean malas, sino porque se vuelven un sustituto. Y cuando algo sustituye a la experiencia real, la experiencia desaparece. Este error bloquea la percepción espiritual porque mantiene a la mente ocupada en hacer, pensar y repetir,
en lugar de estar. Jesús no invita a hacer más, sino a detenerse en un punto interior específico desde el cual la percepción se abre. Cuando ese punto no se activa, no importa cuántas palabras se pronuncien ni cuántas normas se cumplan. La percepción permanece cerrada. Aquí comienza la tensión central del mensaje de Jesús. No entre bien y mal, sino entre presencia y ausencia interior, entre estar y no estar, entre buscar y percibir. Y esta tensión atraviesa todo lo que enseñó después. El error que Jesús señaló no era visible, no escandalizaba, no rompía leyes. Precisamente por eso era peligroso, porque podía practicarse sin resistencia, podía enseñarse sin conflicto y podía heredarse sin ser cuestionado. Y eso es lo que ocurrió más tarde. Pero en el origen, Jesús fue claro. Si buscas a Dios sin estar presente, no importa cuán correcta sea tu práctica, no encontrarás nada. Jesús fue explícito en algo que muchas lecturas posteriores pasaron por alto. El error que señalaba no era pecado. No lo trató como una falta moral, ni como una desobediencia a la ley, ni como una conducta condenable. De hecho, en ningún momento acusa a sus discípulos de maldad por cometerlo. Lo que le preocupa no es la culpa, sino la ineficacia espiritual. Para Jesús, este error no mancha la conciencia, la desorienta. Esto explica por qué su tono es tan distinto cuando aborda este punto. Frente al pecado, Jesús habla de restauración. Frente a este error, habla de comprensión, de ver, de darse cuenta. No exige arrepentimiento, sino claridad, porque no se trata de abandonar una conducta inmoral, sino de ajustar la dirección de la búsqueda. En los Evangelios, Jesús distingue con precisión entre el mal ético y la confusión espiritual. El pecado, para él, daña la relación con los demás. Este error, en cambio, bloquea la relación con Dios, sin que la persona sea consciente de ello. Y precisamente por no generar culpa ni conflicto visible, puede instalarse profundamente en la práctica religiosa. Jesús observa que alguien puede cumplir con todo lo esperado, comportarse correctamente, respetar las normas y aún así no percibir nada. No porque sea indigno, sino porque está buscando desde el lugar equivocado. Por eso no acusa, sino que corrige, no condena, sino que redirige. Cuando Jesús dice que los publicanos o las prostitutas están más cerca del reino que ciertos religiosos, no está exaltando el pecado. Está señalando algo más incómodo. La corrección moral no garantiza percepción espiritual. Quien no está atrapado en la forma puede estar más disponible interiormente que quien cumple todo, pero busca afuera. Este error no viola mandamientos. Por eso puede coexistir con una vida ordenada, respetable y aparentemente devota. Jesús no lo enfrenta con dureza ética, sino con una pedagogía constante. Repite, reformula, insiste, porque sabe que no se corrige con miedo, sino con comprensión directa. Aquí aparece una diferencia fundamental entre Jesús y la posterior institucionalización religiosa. La institución necesita clasificar conductas como correctas o incorrectas. Jesús, en cambio, clasifica estados de conciencia. Para él, lo decisivo no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Y ese desde dónde no pertenece al ámbito del pecado, sino al de la percepción. Por eso Jesús puede decir que alguien ora, y no es escuchado sin acusarlo de maldad. Puede señalar que alguien ayuna, y no obtiene nada sin llamarlo hipócrita moralmente. El problema no es la acción, sino la ausencia de presencia. Y la ausencia de presencia no es un pecado, es una condición interior no activada. Este matiz es crucial para entender por qué este error fue tan fácilmente normalizado después. Al no ser pecado, no genera alarma.
No requiere corrección urgente, no exige penitencia. Puede convivir con discursos elevados y prácticas refinadas, y sin embargo, vacía el contenido de todo lo demás. Jesús no busca crear personas moralmente obedientes que sigan reglas externas. Busca personas despiertas, capaces de percibir. Cuando esa percepción no ocurre, no importa cuán correcta sea la conducta, el núcleo del mensaje queda intacto, pero inaccesible. Por eso Jesús no amenaza ni castiga este error. Lo expone, lo hace visible, lo nombra, dice, en esencia, esto que estás haciendo no te llevará a donde crees. Y lo repite porque ve cómo la mente humana insiste en sustituir la experiencia por la forma. Este error no te separa de Dios por culpa, sino por distracción. No porque hayas hecho algo mal, sino porque no estás presente. Y mientras no estés presente, no hay percepción posible. No importa cuánto tiempo dediques, cuántas palabras pronuncies o cuántas normas cumplas. Aquí Jesús introduce una lógica distinta a la moral religiosa. No se trata de ser bueno o malo, sino de estar despierto o ausente. Y esa distinción cambia por completo el eje de la práctica espiritual. Lo que Jesús intenta evitar es que sus discípulos confundan corrección con transformación. Que crean que portarse bien es suficiente para percibir a Dios. Que sustituyan la atención interior por la tranquilidad de cumplir. Porque una vez hecha esa sustitución, la búsqueda se vuelve interminable y estéril. Este error, al no ser pecado, no duele, no provoca crisis, no genera ruptura. Precisamente por eso se perpetúa. Y precisamente por eso Jesús lo señala con tanta insistencia desde el principio. En las siguientes secciones veremos cómo esta advertencia no fue aislada, sino repetida con ejemplos concretos, en contextos distintos, y cómo, a pesar de ello, terminó siendo absorbida y neutralizada por la práctica religiosa posterior. Jesús no señaló este error una sola vez. Lo corrigió de forma reiterada, en contextos distintos y frente a públicos diferentes. No fue una observación ocasional, sino una advertencia estructural que atraviesa sus enseñanzas. Cada vez que la búsqueda se desplazaba hacia lo exterior, Jesús la devolvía al interior con una claridad incómoda. Cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar, Jesús no les ofrece una técnica compleja ni un ritual detallado. Su primera corrección es directa. No multipliquen palabras. No imiten la repetición mecánica. No crean que la cantidad produce acceso. Antes de enseñar qué decir, corrige desde dónde decirlo. Y ese orden no es accidental. En otra ocasión, cuando observa a quienes oran en público buscando ser vistos, no critica la oración en sí, critica la orientación de la atención. La advertencia es clara. Cuando la práctica se dirige hacia la validación externa, la experiencia interior desaparece. No hay castigo, hay consecuencia. Se obtiene lo que se busca, reconocimiento humano, no percepción espiritual. Jesús repite esta corrección cuando habla del ayuno. Señala que puede practicarse de modo visible y socialmente aprobado, o de forma silenciosa y consciente. La diferencia no está en el acto, sino en el estado interior. El ayuno exterior puede completarse, el interior no, y solo este último abre percepción. Incluso cuando realiza actos que otros consideran milagrosos, Jesús vuelve a corregir la interpretación. Se aparta del espectáculo, evita la publicidad, rehúsa convertirse en señal externa. No porque niegue el hecho, sino porque rechaza que lo externo sustituya a lo interior. Sabe que, si el foco se desplaza, la comprensión se pierde. Esta advertencia se repite también cuando habla de la ley. Jesús no la elimina, pero la desactiva como vía principal. Dice con claridad que cumplirla externamente
no garantiza alineación interior, que alguien puede obedecerla y aún así no estar presente. Aquí vuelve a aparecer la misma corrección. La forma sin conciencia no produce acceso. Cuando los discípulos discuten sobre jerarquías, posiciones o recompensas, Jesús vuelve al mismo punto. No corrige el deseo de servir, sino la proyección exterior del sentido espiritual. Les muestra que la grandeza no está en el lugar visible, sino en una disposición interior que no puede exhibirse. Incluso ante preguntas legítimas, Jesús devuelve la atención al interior. Cuando le piden señales del reino, responde que no vendrá con advertencias visibles, no porque no exista, sino porque no se percibe por observación externa. Esta es una corrección directa al impulso religioso de buscar pruebas, marcas y confirmaciones fuera. Lo significativo es que Jesús no se cansa de repetir esta advertencia. Cambia el ejemplo, ajusta el lenguaje, adapta el contexto, pero el núcleo permanece intacto. Cada corrección apunta al mismo error: confundir actividad espiritual con percepción espiritual. Jesús parece consciente de que este error es persistente, que incluso quienes caminan con Él tienden a recaer en lo aprendido. Por eso no lo corrige una vez y sigue adelante. Lo revisita, lo subraya, lo vuelve a colocar en el centro. No porque sea el único problema, sino porque es el más silencioso. Esta repetición muestra que Jesús no estaba improvisando. Estaba protegiendo un eje. Sabía que, si ese eje se perdía, todo lo demás se reorganizaría alrededor de formas externas. Y una vez que eso ocurre, la experiencia directa queda relegada, sustituida por prácticas que pueden mantenerse sin transformación. La advertencia repetida de Jesús no es agresiva, pero sí firme. No grita, no amenaza, no dramatiza. Simplemente corrige la dirección, como quien ve a alguien caminar con determinación hacia el lugar equivocado, y una y otra vez le indica el desvío correcto. En este punto, el mensaje de Jesús es coherente y constante. No busques más, busca mejor. No hagas más, está. No acumules, percibe. Y esta corrección, tan sencilla en apariencia, es la que más resistencia genera con el tiempo. Porque aceptar esta advertencia implica renunciar a la comodidad de lo visible. Implica asumir que la transformación no se puede delegar, mostrar ni medir desde fuera. Y esa exigencia, aunque no sea moral, es profundamente disruptiva. Por eso Jesús la repite, porque sabe que, sin esta corrección, todo lo demás se convierte en forma vacía. Y también sabe que, con el tiempo, esta advertencia será la primera en ser suavizada, reinterpretada y finalmente normalizada como algo secundario. En las siguientes secciones veremos cómo este error se concreta en una confusión más amplia. Buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, y cómo esa confusión terminó estructurando la práctica religiosa posterior. Jesús identifica con precisión el núcleo del error: buscar a Dios en lo exterior, cuando la experiencia solo ocurre en el interior. Esta confusión no surge por mala intención, sino por hábito religioso. Las personas aprenden a relacionarse con lo sagrado a través de objetos, lugares, palabras, gestos y autoridades visibles. Jesús no niega estos elementos, pero los desactiva como vía de acceso. Cuando habla del reino, Jesús es explícito. No se localiza en un punto del espacio, no aparece con señales observables. No se puede señalar diciendo, está aquí o está allí. Esta afirmación no es simbólica. Es una corrección directa al impulso de externalizar la búsqueda. El reino no se descubre desplazándose hacia afuera, sino ajustando la percepción hacia adentro. La confusión entre fuera y dentro tiene consecuencias profundas. Cuando alguien busca externamente,
Necesita referencias visibles para confirmar su progreso. Necesita señales, aprobaciones, resultados observables. Pero la experiencia interior no funciona así. No se muestra, no se exhibe, no se valida desde fuera. Y por eso, quien confunde los planos termina frustrado o dependiente. Jesús observa que esta confusión lleva a una práctica acumulativa. Más normas, más rituales, más discursos, más estructuras. Cada elemento promete acercar a Dios, pero ninguno activa la percepción interior por sí mismo. El buscador se mantiene ocupado, incluso satisfecho, pero no despierto. Esta es la razón por la que Jesús insiste en el dentro, no como metáfora psicológica, sino como lugar real de experiencia. Para él, la relación con Dios ocurre en un punto interior específico que no puede ser reemplazado por acciones externas. Cuando ese punto no se activa, todo lo demás se vuelve representación. Jesús también señala que esta confusión genera comparación. Si la búsqueda es externa, siempre hay alguien que parece hacer más, saber más o cumplir mejor. La atención se desplaza hacia el otro, hacia el modelo visible, y se pierde el contacto con la propia experiencia interior. Así, la espiritualidad se convierte en imitación. Cuando Jesús critica a quienes limpian lo exterior, pero descuidan lo interior, no está usando una imagen moralista. Está describiendo un desfase funcional. Lo exterior puede ordenarse sin que lo interior se transforme. Y cuando eso ocurre, la persona cree estar avanzando, pero permanece en el mismo punto. Este error también explica por qué Jesús relativiza lugares sagrados. No porque niegue su valor cultural o simbólico, sino porque sabe que ningún lugar externo garantiza presencia interior. Puede haber templo, liturgia y solemnidad, y aún así no haber percepción. Y puede haber silencio interior sin ningún marco visible. La confusión entre fuera y dentro crea dependencia. Si Dios se busca fuera, alguien debe administrar ese acceso. Alguien debe definir las normas, interpretar los signos, autorizar las prácticas. Jesús, en cambio, devuelve la responsabilidad al individuo, no como carga moral, sino como capacidad interior. Por eso su mensaje resulta incómodo, porque desplaza el eje de control. La experiencia interior no puede ser gestionada desde fuera. No se puede imponer, medir ni garantizar. Y eso debilita cualquier sistema que dependa de mediaciones externas para sostenerse. Jesús no propone abandonar lo exterior, sino recolocarlo. La práctica externa solo tiene sentido si surge de una presencia interior ya activada. Cuando se invierte el orden, la práctica se vuelve sustituto. Y el sustituto, con el tiempo, reemplaza a la experiencia. Esta inversión es precisamente lo que Jesús intenta evitar. No porque desprecie las formas, sino porque conoce su poder para ocupar el lugar de lo esencial. Cuando lo exterior se convierte en el centro, lo interior se atrofia. La confusión entre fuera y dentro no es evidente al principio. Se presenta como devoción, disciplina, compromiso. Pero Jesús ve más allá del gesto. Ve si hay presencia o solo movimiento, si hay atención o solo repetición. Por eso su corrección es tan insistente. El reino no se alcanza acumulando prácticas externas. Se percibe cuando la atención se recoge hacia adentro. Y mientras esa confusión persista, la búsqueda continuará, pero la percepción no se abrirá. En la siguiente sección, esta confusión se manifiesta de forma concreta en la práctica de la oración, donde Jesús realiza una de sus correcciones más directas y menos comprendidas. Jesús fue especialmente claro al abordar la oración, porque allí la confusión entre lo exterior y lo interior se vuelve más evidente. No rechaza la oración, pero rechaza una forma específica de orar,
aquella que se sostiene en la repetición mecánica sin presencia consciente. Su corrección no es teológica, sino funcional. No cuestiona a quién se ora, sino desde dónde se ora. Cuando Jesús dice que no se multipliquen palabras, no está promoviendo el silencio por estética ni la brevedad por disciplina. Está señalando que la atención no aumenta con la cantidad de palabras. Al contrario, la repetición automática dispersa la conciencia. La mente se mantiene ocupada, pero no presente, y una mente ocupada no percibe. Para Jesús, orar sin presencia es hablar sin escuchar. No porque Dios no responda, sino porque la persona no está en el estado interior capaz de percibir. La oración se convierte entonces en una actividad dirigida hacia afuera, incluso cuando se pronuncia en soledad. Es una acción, no una experiencia. Jesús observa que esta forma de orar tranquiliza la conciencia, da la sensación de haber cumplido, genera alivio psicológico y sensación de orden, pero no produce transformación interior. Por eso insiste en que la oración auténtica ocurre cuando la atención se recoge, no cuando se dispersa en palabras. Esta corrección resulta incómoda porque desmonta la idea de que orar más equivale a orar mejor. Jesús no propone intensidad ni duración, sino presencia, y la presencia no puede forzarse ni simularse. Aparece cuando la mente deja de producir y comienza a estar. Jesús también corrige el lugar de la oración. Invita a retirarse, a cerrar la puerta, a salir del espacio público. No porque el espacio sea impuro, sino porque la atención necesita recogimiento. El exceso de estímulo exterior dificulta la percepción interior. Esta no es una norma moral, sino una observación práctica. Cuando la oración se convierte en recitación, la mente toma el control. Repite fórmulas, anticipa frases, completa secuencias conocidas. El cuerpo puede estar inmóvil, pero la atención no. Jesús ve este mecanismo y lo desactiva. No quiere orantes expertos en palabras, sino personas presentes. La oración sin presencia refuerza el error inicial, confundir actividad con percepción. Se hace algo, se dice algo, se cumple algo, pero no ocurre nada en el interior. Y cuando nada ocurre, la persona puede intensificar la práctica creyendo que el problema es de cantidad, no de estado. Jesús evita esta trampa señalando que el Padre conoce antes de que se pida. Esta frase no elimina la oración, elimina la ansiedad de producir. Si no es necesario convencer ni informar, entonces la función de la oración cambia. Deja de ser discurso y se convierte en disposición interior. Aquí Jesús introduce una idea radical. La oración no sirve para activar a Dios, sino para alinear la percepción humana. No modifica lo divino, modifica al orante. Y si el orante no está presente, ninguna forma externa puede suplir esa ausencia. Esta enseñanza explica por qué Jesús ora en silencio antes de actuar. No lo hace para cumplir un deber religioso, sino para establecer un estado interior desde el cual la acción surge con claridad. La oración, para él, no es preparación mental, sino ajuste de presencia. La oración sin presencia es cómoda porque permite mantener la estructura sin atravesar el cambio. Se puede repetir durante años sin que nada esencial se mueva. Por eso, es fácilmente institucionalizable. Puede enseñarse, medirse, programarse, pero carece de lo que Jesús considera esencial. Jesús no elimina las palabras, pero las subordina. No elimina la forma, pero la relativiza. Lo central es la presencia. Sin ella, la oración se convierte en ruido piadoso. Con ella, incluso el silencio se vuelve pleno. Esta corrección será una de las primeras en ser suavizadas después. La repetición mecánica resulta más manejable que la presencia consciente.
Pero en el mensaje original, la advertencia es clara. Orar sin estar presente no abre percepción alguna. En la siguiente sección, veremos cómo esta misma lógica se extiende al cumplimiento de normas y a la noción de autoridad espiritual sin transformación interior. Jesús observa que el mismo error que afecta a la oración se extiende al ejercicio de la autoridad religiosa. Se puede ocupar una posición, enseñar una norma o representar una función sagrada sin haber atravesado transformación interior alguna. Y para Jesús, esta desconexión es especialmente peligrosa porque legitima la forma vacía. Cuando critica a quienes enseñan, pero no practican, no está señalando hipocresía moral en primer lugar. Está denunciando una fractura interior. La autoridad se apoya en el rol, no en la experiencia, en el conocimiento transmitido, no en la percepción vivida. Y cuando eso ocurre, la enseñanza se convierte en repetición, no en transmisión real. Jesús no rechaza la autoridad en sí, rechaza una autoridad desanclada de la presencia. Para él, la autoridad auténtica no proviene del cargo ni del reconocimiento externo, sino de la coherencia interior. Cuando alguien habla desde ese lugar, no necesita imponerse. Su palabra tiene peso porque nace de una experiencia integrada. El problema surge cuando las normas se cumplen y se imponen sin que hayan producido transformación en quien las porta. Jesús observa que esto genera una cadena, reglas que no despiertan, enseñadas por personas que tampoco están despiertas, a comunidades que confunden obediencia con percepción. El sistema funciona, pero el acceso se pierde. Jesús insiste en que seguir reglas no equivale a cambiar de estado interior. Una persona puede dominar la ley y aún así no estar presente. Puede conocer textos, ritos y doctrinas sin haber activado la percepción de la que hablan. Esta desconexión no es un defecto moral. Es una sustitución funcional. Cuando la autoridad se ejerce sin transformación, el énfasis se desplaza hacia el control externo. Se vigila la conducta, se regulan las prácticas, se evalúa la conformidad. Pero el estado interior queda fuera del alcance del sistema, y lo que no puede ser observado deja de ser central. Jesús corrige este desplazamiento recordando que la verdadera autoridad sirve para abrir acceso, no para cerrarlo. No se trata de gestionar comportamientos, sino de señalar un estado interior posible. Cuando la autoridad pierde ese objetivo, se convierte en administración de formas. Esta crítica explica por qué Jesús habla con autoridad sin citar fuentes. No porque desprecie la tradición, sino porque habla desde experiencia directa. Su palabra no necesita respaldo externo, no porque sea superior, sino porque está alineada interiormente. La autoridad sin transformación es atractiva porque es transmisible. Se puede enseñar un sistema sin haberlo encarnado. Se puede reproducir una estructura sin haber atravesado el proceso. Jesús ve este riesgo y lo señala con claridad. Cuando la transformación interior no es requisito para enseñar, el mensaje se conserva en la superficie. Se vuelve correcto, estable y predecible, pero pierde la capacidad de provocar el cambio que describe. La autoridad se mantiene, la experiencia desaparece. Jesús no busca destruir las estructuras, pero sí subordinarlas a la experiencia interior. Cuando la estructura se independiza, se convierte en fin. Y cuando se convierte en fin, bloquea el acceso que debía facilitar. Este es otro aspecto del error que Jesús nunca permitió entre sus discípulos: representar lo que no se vive, no como engaño intencional, sino como consecuencia de confundir forma con fondo. Y esta confusión, una vez instalada, se transmite con facilidad. En la siguiente sección,
veremos cómo esta pérdida de transformación está directamente vinculada a la pérdida del silencio interior, un elemento central en la enseñanza práctica de Jesús y uno de los primeros en desaparecer de la práctica posterior. Jesús entiende que la percepción espiritual no se abre en medio del ruido mental. Por eso, uno de los efectos más profundos del error que señala es la pérdida del silencio interior. No del silencio exterior, sino de ese estado en el que la mente deja de dominar la atención. Cuando ese silencio desaparece, la percepción se bloquea, aunque la práctica continúe. En los evangelios se repite un patrón significativo. Antes de actuar, Jesús se retira, se aparta, permanece solo, no para pensar más, ni para planificar, ni para producir palabras, sino para recoger la atención. Ese gesto no es simbólico ni decorativo, es funcional. Jesús sabe que sin silencio interior no hay claridad. La mente, cuando toma el control de la práctica espiritual, introduce ruido constante. Interpreta, evalúa, compara, anticipa. Incluso cuando ora, lo hace hablando consigo misma. Este ruido puede coexistir con una conducta correcta, pero anula la percepción. Jesús ve este mecanismo y lo corrige desde la raíz. La pérdida del silencio ocurre cuando la práctica se vuelve verbal, conceptual y mecánica. Cuando todo se explica, se repite o se enseña, pero nada se experimenta. La mente ocupa el centro y la conciencia queda en segundo plano. Para Jesús, este desplazamiento es crítico. Por eso sus enseñanzas son breves, directas, a veces desconcertantes. No buscan alimentar la mente, sino detenerla. Una frase corta, una imagen concreta, un gesto inesperado. Todo apunta a interrumpir el flujo automático del pensamiento para abrir un espacio interior. Cuando ese espacio no existe, la persona puede conocer el mensaje, repetirlo, defenderlo, pero no percibirlo. La espiritualidad se convierte entonces en discurso. Se habla de Dios sin estar ante Dios. Se reflexiona sobre el reino sin entrar en él. Jesús no propone el silencio como técnica, sino como condición. No se alcanza acumulando prácticas, sino soltando la necesidad de producir. Y esta soltura resulta incómoda para la mente, que busca control, estructura y seguridad. La religión posterior, al normalizar el error que Jesús corrigió, reemplaza el silencio por contenido, por explicaciones, lecturas, rezos continuos, normas detalladas. Todo ello mantiene a la mente ocupada y reduce la posibilidad de que el silencio emerja espontáneamente. Jesús ve que sin silencio no hay escucha, y sin escucha, la relación con Dios se vuelve unilateral. Se habla, se pide, se afirma, pero no se percibe. El silencio interior no es ausencia, es receptividad. Y esa receptividad no puede existir cuando la mente domina la escena. Este es uno de los puntos más delicados de su enseñanza, porque no puede institucionalizarse fácilmente. El silencio no se impone, no se programa, no se evalúa. Por eso es el primero en desaparecer cuando la práctica se vuelve sistema. Jesús protege el silencio porque sabe que en él ocurre la alineación interior, no como trance, ni como evasión, sino como presencia lúcida. Desde ese estado, la acción surge clara, sobria y coherente. Sin él, la acción se vuelve reactiva o imitativa. La pérdida del silencio no produce escándalo, produce actividad, produce palabras, produce estructura, y por eso pasa desapercibida. Pero para Jesús es una señal clara de que el error ya se ha instalado. En la siguiente sección, veremos cómo Jesús encarna lo contrario. Enseña desde la presencia, no desde el ruido, y cómo su ejemplo vivo se convierte en la referencia que intenta preservar frente a la normalización posterior.
Jesús no enseñó esta corrección solo con palabras. La encarnó. Su manera de estar, de hablar y de actuar revela una coherencia interior que precede a cualquier gesto visible. No explica primero y practica después. Practica y desde ahí habla. Por eso su enseñanza no depende de autoridad externa ni de estructuras previas. En los relatos evangélicos, Jesús no aparece apresurado ni reactivo. Incluso en situaciones de tensión, su respuesta surge desde un estado interior estable. Esto no es temperamento, es presencia sostenida. Antes de intervenir, se detiene. Antes de responder, guarda silencio. Antes de actuar, recoge la atención. El ejemplo es constante. Jesús no transmite técnicas para alcanzar ese estado. Lo muestra. Su enseñanza no es un método paso a paso, sino una referencia viva. Quien lo observa con atención entiende que la clave no está en lo que hace, sino en desde dónde lo hace. Y ese desde dónde no se puede copiar externamente. Cuando enseña, sus palabras no buscan convencer ni impresionar. Son precisas, a veces abruptas, porque no están diseñadas para agradar a la mente. Están diseñadas para interrumpirla. No amplía explicaciones innecesarias. No desarrolla sistemas cerrados. Señala y se retira. Este modo de enseñar revela algo esencial. Jesús confía más en la capacidad interior del oyente que en la estructura del discurso. No intenta controlar el resultado. No garantiza comprensión inmediata. Sabe que la percepción no se transmite, se despierta. Su coherencia interior también explica por qué evita ser colocado como objeto de adoración externa. Cuando la atención se fija en la figura, se pierde el acceso al estado que esa figura encarna. Jesús redirige constantemente la mirada del seguidor hacia adentro, incluso cuando eso reduce su propia centralidad. El ejemplo de Jesús muestra que la transformación no es un añadido a la práctica, sino su condición previa. No se ora para estar presente, se ora desde la presencia. No se enseña para adquirir autoridad, se enseña desde la coherencia interior ya establecida. Este ejemplo resulta difícil de sostener en un sistema, porque no se puede reproducir mecánicamente, no se puede delegar, no se puede heredar como estructura. Requiere una activación personal que no admite atajos. Por eso, tras la ausencia de Jesús, su ejemplo comienza a ser interpretado, explicado y normativizado. La presencia viva se convierte en modelo ideal. El gesto coherente se transforma en doctrina. Y poco a poco, la referencia interior se desplaza hacia la forma externa. Jesús, sin embargo, deja claro que su ejemplo no es para ser imitado superficialmente, sino comprendido desde dentro. No invita a copiar gestos, sino a habitar el mismo estado interior desde el cual esos gestos emergen. Este es el punto más frágil de su legado. Mientras la presencia está viva, la corrección se mantiene. Cuando la presencia se sustituye por representación, el error que Jesús corrigió reaparece, ahora legitimado. En la siguiente sección, veremos cómo este desplazamiento se consolida históricamente. La normalización institucional de aquello que Jesús evitó y cómo la forma termina ocupando el lugar de la experiencia. Con el paso del tiempo, aquello que Jesús corrigió comenzó a organizarse, regularse y normalizarse. No como una traición consciente, sino como una adaptación progresiva. La experiencia interior, difícil de sostener colectivamente, fue reemplazada por formas estables que podían transmitirse, repetirse y controlar. Así, el error que Jesús nunca permitió entre sus discípulos se convirtió en práctica aceptada. La institucionalización necesitaba continuidad. Para lograrla, priorizó lo visible sobre lo interior. Ritos claros, palabras fijas, normas precisas,
jerarquías definidas. Todo ello ofrecía orden y cohesión. Pero en ese proceso, la presencia dejó de ser el eje. Se asumió que cumplir la forma equivalía a participar de la experiencia que la forma representaba. Lo que en Jesús era corrección funcional se transformó en interpretación teológica. El silencio interior se volvió opcional. La oración se estructuró como recitación. La autoridad se vinculó al cargo. La transformación interior dejó de ser requisito y pasó a ser ideal. El acceso directo fue mediado. Este cambio no ocurrió de golpe. Fue gradual. Cada generación heredó prácticas que funcionaban socialmente, aunque ya no activaban la percepción. Y como no se trataba de pecado, nadie sintió urgencia por corregirlo. La práctica seguía siendo correcta. Lo que se había perdido era invisible. La institución consolidó lo que podía medir y administrar. El estado interior no podía evaluarse, pero la conducta sí. La presencia no podía certificarse, pero la adhesión a la forma sí. Así, el centro se desplazó sin que pareciera una desviación. Jesús había insistido en que el reino no se percibe por observación externa. La institución, en cambio, organizó la observación. Definió tiempos, lugares, palabras y autoridades, no con mala intención, sino por necesidad de orden. Pero ese orden tuvo un costo. La experiencia directa quedó subordinada. Con el tiempo, la forma dejó de señalar hacia adentro y comenzó a sustituir. La práctica ya no era un medio, era el fin. Y quien cumplía se consideraba alineado. No hacía falta estar presente, bastaba con participar. Este es el punto exacto donde el error se normaliza. No se niega el mensaje de Jesús, pero se lo encapsula. Se lo conserva como doctrina, mientras se diluye como experiencia. La corrección original queda registrada, pero desactivada. La institucionalización también introduce mediación. Si Dios se busca fuera, alguien debe gestionar ese acceso. Jesús había devuelto la responsabilidad al interior de cada persona. La institución la redistribuye hacia estructuras externas. Así, el error inicial se refuerza. Nada de esto ocurre por oposición directa a Jesús. Ocurre por desplazamiento de prioridades. Lo que era esencial se vuelve secundario. Lo que era condición se vuelve complemento. Y lo que Jesús evitó se convierte en norma. En la siguiente sección veremos el precio de este cambio, las consecuencias espirituales de una práctica centrada en la forma y cómo afecta la percepción, la autonomía y la experiencia directa de lo divino. El cambio tuvo un costo silencioso, pero profundo. Cuando la práctica se centra en la forma y no en la presencia, la percepción se debilita. No desaparece de inmediato, pero se vuelve rara, excepcional, reservada a unos pocos. La mayoría aprende a relacionarse con lo divino a través de intermediaciones, no desde la experiencia directa que Jesús señaló. El primer precio es la dependencia espiritual. Si el acceso ya no ocurre en el interior, debe buscarse afuera, en estructuras, en autoridades, en métodos. La persona deja de confiar en su capacidad de percibir y aprende a delegar, no porque sea incapaz, sino porque se le ha enseñado a mirar en la dirección equivocada. El segundo precio es la pérdida de autonomía interior. Cuando la práctica se mide por cumplimiento externo, la transformación deja de ser necesaria. Se puede pertenecer sin cambiar, participar sin despertar, y eso genera estabilidad social, pero estancamiento espiritual. También se pierde el silencio, no como ausencia de sonido, sino como estado receptivo. La práctica se llena de palabras, explicaciones y actividades. Todo parece vivo, pero la escucha se apaga, y sin escucha, la relación con lo divino se vuelve unilateral, conceptual, lejana.
Otro precio es la confusión entre fe y creencia. La fe, entendida por Jesús como estado interior de confianza y presencia, se transforma en adhesión mental a contenidos. Creer reemplaza a percibir. Aceptar doctrinas sustituye a experimentar. La mente ocupa el lugar de la conciencia. Este desplazamiento también afecta la ética. Cuando la transformación interior no es central, la moral se convierte en control conductual. Se regulan actos, pero no se despierta conciencia. El resultado puede ser corrección externa sin compasión interior. Orden sin comprensión. A largo plazo el mensaje se conserva, pero su función se invierte. En lugar de abrir acceso, administra pertenencia. En lugar de despertar percepción, mantiene estructura. Y quienes buscan sinceramente pueden sentirse frustrados, culpables o insuficientes, sin entender que el problema no es su esfuerzo, sino la dirección de su búsqueda. Este es el precio real del error normalizado. No un colapso visible, sino una ausencia interior generalizada. Mucha actividad, poca presencia, mucha forma, poca experiencia, mucha explicación, poco silencio. Jesús intentó evitar exactamente esto, no por rechazo a la comunidad o al orden, sino porque sabía que sin presencia interior, todo lo demás se vuelve sustituto. Y un sustituto, por definición, ocupa el lugar de lo esencial sin ofrecer su contenido. En la siguiente sección veremos que esta advertencia no desapareció del todo. Persistió en textos menos visibles, en tradiciones marginales, donde la corrección interior de Jesús se mantuvo con mayor claridad. La advertencia que Jesús repitió no desapareció por completo. Sobrevivió en textos y tradiciones que quedaron fuera del marco institucional, donde la corrección interior se mantuvo con mayor nitidez. Estos escritos no presentan una versión distinta de Jesús, sino un énfasis distinto. El acceso ocurre dentro, y cualquier sustitución externa es un desvío. En el Evangelio de Tomás, Jesús no habla de ritos ni de jerarquías. Habla de ver, de encontrar, de descubrir. Repite que el reino está dentro y que no se accede buscándolo afuera. La advertencia es directa. Quien busca externamente no encuentra porque no ha ajustado la percepción. No hay condena moral. Hay corrección de enfoque. Estos textos insisten en que el error no es la ignorancia, sino la distracción interior. El buscador está ocupado mirando, interpretando, esperando señales, cuando lo que se requiere es detenerse y percibir. La enseñanza no añade prácticas, retira obstáculos, no propone hacer más, sino dejar de confundir. En el Evangelio de María, la misma lógica aparece con claridad. La enseñanza no se transmite como doctrina, sino como comprensión interior. Se advierte que la mente, con sus imágenes y movimientos, interfiere en la percepción, y que la liberación no ocurre por obediencia externa, sino por claridad interior. Estos textos no rechazan la comunidad ni la enseñanza, pero las subordinan a la experiencia directa. La autoridad no proviene del cargo, sino del grado de presencia. La palabra no vale por quien la pronuncia, sino por desde dónde surge. Aquí, la corrección de Jesús se mantiene intacta. Lo significativo es que estos escritos fueron considerados problemáticos no por inmorales, sino por innecesarios para el sistema. No ofrecían estructuras claras, ni mediaciones estables, ni mecanismos de control. Devolvían la responsabilidad al interior del individuo, y eso resultaba difícil de administrar. En ellos, la oración vuelve a ser silencio, la enseñanza vuelve a ser señalamiento, la transformación vuelve a ser condición previa. El error que Jesús señaló aparece nombrado con otros términos, pero la función es la misma: confundir lo externo con lo interno y perder el acceso. Estos rastros muestran que la corrección original
no fue olvidada, sino marginada. No porque fuera falsa, sino porque no se adaptaba a la normalización institucional. Permaneció viva en los márgenes, donde la experiencia seguía siendo prioritaria frente a la forma. La existencia de estos textos no invita a sustituir una institución por otra, sino a reconocer que el mensaje de Jesús contenía un eje interior que no siempre fue preservado en el centro. Un eje que no se puede imponer, solo señalar. En la última sección, este recorrido se cierra no con una conclusión doctrinal, sino con una invitación práctica. Corregir el rumbo volviendo al interior, allí donde Jesús situó el acceso desde el principio. Corregir el rumbo no exige adoptar nuevas creencias ni abandonar una tradición. Exige volver al interior, al punto que Jesús señaló desde el principio y que nunca dejó de corregir cuando se perdía. No se trata de hacer más, sino de detener la sustitución, dejar de confundir la forma con la fuente. Jesús no pidió a sus discípulos que rechazaran toda práctica, sino que no la usaran para evitar la presencia. El retorno no es una reforma externa, sino un ajuste silencioso de la atención. Allí donde la mente deja de producir y la conciencia se vuelve receptiva, la percepción se abre sin esfuerzo. Este regreso es sencillo, pero no fácil. No ofrece señales visibles ni garantías externas. No produce reconocimiento. Solo devuelve algo que siempre estuvo disponible, la experiencia directa, y por eso fue tan fácil de perder. Porque no se puede heredar, ni imponer, ni administrar. El cierre del mensaje de Jesús no es una promesa futura, sino una corrección inmediata. El acceso no está más adelante, ni más arriba, ni más afuera. Está ahora, cuando la atención se recoge y el ruido cede. Cuando la oración deja de hablar y empieza a escuchar. Cuando la práctica deja de sustituir y vuelve a señalar. Este retorno no rompe con la historia, la atraviesa. No niega lo aprendido, pero lo reordena. La forma recupera su lugar como expresión, no como reemplazo. La autoridad vuelve a nacer de la coherencia interior. El silencio recupera su función de umbral. Jesús no normalizó el error porque sabía su precio. Sabía que, una vez aceptado, todo podría seguir funcionando sin que nada esencial ocurriera. Por eso lo corrigió con paciencia, una y otra vez. No para crear culpa, sino para preservar el acceso. Volver al interior no es un gesto dramático. Es un acto discreto de honestidad. Reconocer cuándo estamos ocupados pero ausentes. Cuando hablamos sin escuchar, cuando cumplimos sin percibir, y, en ese reconocimiento, permitir que la atención se recoja. El descanso que surge entonces no es evasión, es claridad, una claridad tranquila que no necesita demostrarse. Desde ahí, la práctica vuelve a tener sentido, la palabra vuelve a ser precisa, la acción vuelve a ser coherente. Este es el punto que Jesús protegió y que permanece disponible, no como doctrina oculta, sino como experiencia inmediata. Y corregir el rumbo consiste, simplemente, en volver a estar donde siempre estuvo el acceso, en el interior, en silencio, presentes,